Bueno, buenos días a todos y todas, listas. ¿Nos escuchamos ahora? Sí, ok. Listas para empezar y retomar un buen sábado. Ya estoy viendo ahí sus correos y amanecieron de muy buenos ánimos. Qué bueno. Como dice, un día lindo, ¿verdad? Bueno, a disfrutarlo con conocimiento. Y haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos abordado el día de ayer, que veníamos en el juego del tiempo, en la historia de los derechos humanos, hacía cuentas y decía, bueno, estamos hablando del siglo XIII y estamos en el XXI, ya que 700, 800 años de esfuerzos por cambiar la situación y condición de los derechos humanos del mundo, ¿verdad? Y principalmente de los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad. Y qué tanto ha cambiado para tener un buen sábado y para nuestras esperanzas. Y cuando revisamos la historia y leemos el documento, uno dice, bueno, pues esas monarquías han menguado y el ejercicio de las democracias ha iniciado y la participación de la población es importante con todos los cambios que se están haciendo y sobre todo en la corresponsabilidad para no tener un Estado patriarca o un Estado exclusivamente benefactor, sino que seamos coparticipantes todas y todas de los cambios sociales y de generar mayores condiciones de vida. En nuestro país se habla de un término de que no hablemos de desarrollo resiliente, sino que hablemos del buen vivir y que conceptualicemos que el buen vivir es que cada una y cada uno viva satisfecho con las condiciones de vida que tiene, accediendo a los recursos necesarios e importantes, ¿verdad?, para que ese buen vivir sea pues con calidad, no solo de aceptación porque no hay cómo cambiarlo, sino con calidad. Entonces, retomando otra vez todo eso, hemos cambiado el tema del ejercicio del poder y el consenso en las decisiones políticas, pues si no es en representación de la población, por lo menos ahora nosotros accedemos, decidimos quién gobierna y eso nos hace más corresponsables todavía de las decisiones políticas de nuestro país, pero también el ejercicio de la observancia, de la vigilancia ciudadana en esa corresponsabilidad de elegir y pedir cuentas es un mecanismo válido que a las organizaciones de sociedad civil a veces se nos olvida por tanta carga de trabajo que tenemos en el deber ser social, de poder contribuir a mejorar esa calidad de vida. Y yo creo que parte de los objetivos de desarrollo del milenio es que nosotros empecemos a visualizar también para reducir los niveles de corrupción y de impunidad en nuestros gobiernos, obligándolos a que rindan cuentas, pero también señalando los errores que ellos están cometiendo en los programas y proyectos de país que no están apuntando al desarrollo humano, sino que apuntan cada día más a enriquecer a pequeños grupos y a empobrecer al 90-95% de la población. Como dicen en Guatemala, aquí los ricos ya están cabales y estoy segura que en los países de ustedes eso coincide, en el que hay un mecanismo político también para que esas situaciones de alguna manera no trasciendan. Entonces, ahí también cuál es nuestro actuar para generar ese buen vivir y esas condiciones de vida que nos permitan a nosotros pues la satisfacción y no solo eso, sino ¿qué les digo yo? El estar bien sabiendo que hay un Estado al cual nosotros aportamos económicamente pero que está devolviendo a las comunidades y a las poblaciones en general en servicios, en cobertura de necesidades, en políticas ad hoc que está respondiendo a eso que nosotros buscamos. Y los ODM de alguna manera pretenden eso. Sin embargo, si recuerdan lo que hablábamos ayer, cuando hablamos de la conferencia, porque los ODM es la acción más reciente, estamos hablando del año 2000, mientras que la Conferencia de Población y Desarrollo es de los 90, si nos regresamos un poco más, todo el esfuerzo por tener convenciones con derechos específicos relacionados a las mujeres es de los 60. Entonces, hay una diferencia más o menos de 40 años, pero como un mecanismo va recogiendo detrás del otro para no dejar nada en el antecedente de que hay especificidades que se tienen que legislar y que si no es a través de la norma y de la legislación, pues las cosas no van cambiando. Vamos a ver. Aquí hay un comentario. A ver, Yolanda dice, en El Salvador la ciudadanía no elige quienes nos gobiernan, más bien son las cúpulas de los partidos políticos quienes imponen a quienes queremos elegir.
eh, yo creo que la mayoría de países nosotros tenemos el sistema de votación y eso es un mecanismo de elección. Entonces, ¿cuáles son los sistemas porque el partido político a mí me puede ofrecer a cualquiera, pero yo tengo el derecho de elegir a través del voto y aquí hay un juego político que se está dando ahorita. Conversábamos esta semana y decíamos que si ustedes se recuerdan cuando fue el mundial anterior, que quien gobernó el mundial y quien decidió sobre el mundial fue el Pulpo Pol, porque sabemos que también todo eso, todas las tendencias de la comunicación tienen un mecanismo ideológico que van condicionando el pensamiento de la gente. ¿Se recuerdan del tema de ayer de colonizado el pensamiento? Entonces, hay una aceptación eh, de las personas a que ya hay derechos adquiridos. O sea, si hay dos partidos, uno perdió y el otro ganó, ahorita le toca al que perdió. Es un condicionamiento ideológico. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que ir cambiando. Las cúpulas de los partidos, por supuesto, tienen muchos mecanismos y tienen toda la plata para disponer esa condición psicológica o condición ideológica de la gente, de la aceptación de lo que ellos quieren. Y también esos juegos que se hacen de, como decimos, de acabar con la imagen del otro para tener oportunidad, es importante y funciona. Si nosotros vemos que en la población funciona, entonces recuerden del Pulpo Pol, que fue lo que hizo el pulpo, determinar quién ganaba en el mundial. Entonces la gente estaba condicionadísima a que en la caja donde el pulpo se metía era el equipo que ganaba, y efectivamente el pulpo ganó. Entonces así nos pasa con las cuestiones políticas. Entonces, si nosotros aterrizamos no hablando de la política partidista, sino hablando de la política institucional, de la legislación del Estado, que corresponde a la temática que estamos abordando, la mayoría de nuestros países son corresponsables en el cumplimiento de todos estos mecanismos internacionales porque son estados parte. La mayoría han firmado, por lo menos los de la región centroamericana, han firmado estos convenios y son vinculantes, ¿verdad? Vimos que de la Declaración Universal, cuando se incorporan los dos pactos, pasa de ser un acto declarativo de intenciones a ser un acto político de responsabilidades de cambio en varios aspectos del Estado. Uno es todo el marco normativo, otro es todos los programas que tienen que ver con trabajar el tema cultural y de las prácticas comúnmente aceptadas, donde la violencia, la discriminación van inmersas, y algunas otras cuestiones mucho más operativas, como decir los modelos educativos, los modelos de salud, los modelos agrícolas, las buenas prácticas, y hay otra serie de condicionamientos más operativos que van aterrizando todos estos marcos normativos internacionales. ¿Cómo llegamos hasta lo que queremos aterrizar hoy? Que son dos documentos específicos, dos estrategias con dos mecanismos muy marcados y que tienen que ver más, se ha legitimado más en el ejercicio del derecho. Y aquí está la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, que aparece en los 60 y se legitima y se aprueba en los 70 y está vigente en la mayoría de nuestros países. Y posterior a la Convención de CEDAW, aparece la Convención de Belén do Pará con un fenómeno específico como es la violencia contra las mujeres. Entonces, la misma convención, yo les comentaba ayer, reconoce que a pesar de tener 7 siglos de estar intentando legislar alrededor de la vigencia de los derechos humanos, de conceptualizarla, de generar mecanismos operativos y políticos para que esto sea real y sea viable, se ve la necesidad de legislar con especialidad, y con especialidad aquellos fenómenos que se han convertido como en las pandemias mundiales, la violencia y la discriminación que van de la mano, ¿no? Entonces, toda esa serie de mecanismos nuevos de los objetivos de desarrollo del milenio, de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, cuando se considera que el cuerpo de las mujeres es un territorio, un campo político en el cual todos los estados legislan y alrededor de los cuales se norma el comportamiento de las mujeres, entonces da pauta a abrir y a verlo como un derecho y ya no como un castigo, ya que las mujeres empiecen a ejercer el derecho a decidir más allá de la norma. Entonces, la convención es el marco más grande y más abarcativo que responsabiliza a los estados a generar acciones en pro del cambio. Y lo genera a todo nivel, porque aborda el cambio del marco jurídico, todo el tema de la judicialización y el acceso de las mujeres a la justicia, legisla acerca de los modelos educativos y de los cambios estereotipados que se deben de dar alrededor, no solo del modelo educativo, sino de
toda la serie de documentos que se utilizan como herramientas en el campo educativo para enseñar y enseñar, como dicen, en el sistema global, ¿verdad? No solo de el aprendizaje verbal, sino también del aprendizaje visual para empezar a cambiar esas figuras tan estigmatizadas que domestican la participación de las mujeres, o sea, la mujer doméstica, la mujer en casa, la mujer que sirve, a empezar a cambiarla a la mujer que tiene acceso al campo profesional, a la organización y a la participación. En el tema político también es muy enfático, donde empieza a decir, bueno, no solo las mujeres tienen el derecho de participar y de elegir, sino también de ser electas, y marca una serie de condiciones que le van a permitir a la mujer esa participación. A veces nosotros confundimos y decimos que las desigualdades se resuelven con igualdades, pero eso no siempre es real. Yo no puedo igualar a dos desiguales, o sea, las desigualdades se refuerzan con las igualdades muchas veces, porque las condiciones de los desiguales tienen que resolverse con condiciones desiguales. Y aquí se usan términos como la discriminación positiva. Y uno dice, bueno, ¿y ese nudo de conceptos a dónde me llevan? Bueno, a que si la situación y condición de las mujeres con respecto a la situación y condición de los hombres es distinta, yo no puedo resolver esa situación y condición diferente con una condición igual. Mis criterios tienen que ser mucho más benevolentes con aquella que ha tenido menos acceso y menos oportunidad que con aquel que lo ha tenido todo. Ha tenido la norma, la oportunidad política, el acceso económico, los recursos, la visibilización, ha sido el dueño de la historia, el dueño de los cambios. Entonces todo eso lo tenemos que legislar de una manera desigual, podríamos así decirla, para lograr tener la equidad de ambos. O sea, esa brecha que hay, primero la tengo que alinear para que empiecen a caminar con oportunidades iguales. Y esto también se interpreta dentro de la CEDAW cuando empieza a diferenciar y establece de manera muy tácita que las diferencias entre los hombres y las mujeres es por una relación desigual histórica en el ejercicio del poder. Cuando nosotros preguntamos y decimos, miren, el origen, el porqué de la violencia, ¿qué es? Y uno empieza a bajar una serie de argumentos, ¿verdad? Y nos dicen, pues el alcoholismo, pues la pobreza, pues los hombres son enfermos mentales, o sea, una serie de situaciones que lo vinculamos más a una patología, más que a una estructura social y política, ¿verdad? Tolerada, pero que la convención es muy enfática y dice, no, o sea, históricamente hay una relación desigual de poder entre hombres y mujeres que ha sido el origen número uno de las diferencias y de las violencias de unos hacia otras. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y eso está vigente, muy visible, pero también en las cuestiones muy invisibles, ¿verdad? Porque yo siempre digo que el poder tiene sexo, tiene niveles y tiene nombres. Entonces, el poder ha estado radicado en los hombres para tomar decisiones, para ocupar cambios que generan cultura, cambios que generan políticas y cambios que generan marcos normativos del comportamiento de unos, de cómo unos quieren que se comporten las otras. Entonces, la CEDAW es el hito más grande a nivel normativo internacional que viene a marcar y a conceptualizar la discriminación, viene a conceptualizar esas diferencias y viene a forzar de alguna manera a los estados a que vayan equiparando esas distintas formas en que convivimos, ¿verdad? Y sí, muy enfática en la educación, en el derecho al empleo, en la participación política, en la salud de las mujeres, y lo cual, por supuesto, la convención, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo lo retoma en el derecho a decidir de las mujeres con respecto a su cuerpo. Entonces, si vemos ninguno de los cuatro instrumentos y mecanismos establecidos se apartan de que el cuerpo de las mujeres continúa siendo un territorio para el hambre, para la reproducción, para el trabajo, para la educación, para la participación política, ¿verdad? Y es una de las identidades que más se lastima en el deber ser de las mujeres porque sabemos que es donde nosotros podemos deshabilitarlas de alguna manera, ¿verdad? Y entonces se incorporan varias figuras interesantes. Entonces, dentro de las identidades de las mujeres se incorpora el tema de la maternidad. Y se empieza a manejar conceptos como mujer completa, mujer madre, mujer incompleta, aquella que no ha podido ser madre. E ideológicamente eso empieza a cobrar una fuerza que por supuesto va legitimando todas estas controversias sociales que se dan alrededor de la conferencia de población donde decimos, no, las mujeres tienen el derecho a decidir, y si vemos todos los anexos redactados por el Estado donde se oponen,
la mayor fuerza va en que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Entonces continúa la lucha de que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio. Y más específicamente cuando entra la Convención de Belén do Pará, son más o menos 10 años después, y empieza a decir, empieza a nombrarlas como violencias, aquello que nosotros hemos concebido como parte natural o como parte normal, que no es igual. La naturaleza o la naturalización de las cosas es una cosa y la normatividad de las cosas es otra. Entonces entramos en esos dos campos, ¿verdad? A desnaturalizar la violencia y a quitar la violencia como una norma, como un patrón de conducta socialmente tolerado. Y uno dice que tiene que ver todo esto con el tema del riesgo a desastre. Ayer hablábamos de la diferencia del desastre y la amenaza. La amenaza es una situación natural, de alguna manera también incentivada por el cambio climático, dado todo el deterioro y las megaindustrias que han acabado con cuestiones naturales que la humanidad misma necesitaba, el hombre y la mujer necesitaba para vivir con calidad. Pues ha venido en deterioro todo el cambio climático provocado también por todas estas acciones tecnológicas desde la revolución industrial que no habían medido, o si lo midieron, por supuesto, no quieren asumir la responsabilidad de los efectos que están provocando. Pero cuando nosotros empezamos a ver la violencia y decimos esto no puede ser un desastre natural, porque no es natural, la violencia es aprendida. Entonces el cambio del pensamiento que nosotros tenemos que tener, que la violencia sea normalizada, producto de esa aceptación, porque está inmersa en todas las estructuras sociales, políticas, económicas de la vida, ¿verdad? Está normado muchas veces, el derecho ha sido una herramienta para normar y tolerar el ejercicio de la violencia. Entonces nosotros decimos, bueno, si no es algo natural, quiere decir que lo podemos prever para que no sea un desastre, sino que en realidad sea una amenaza, porque estamos anticipados y que esto no nos va a venir a dañar. La primera forma de prevenir y de convertir ese desastre en una amenaza es el conocimiento, la información. Cuando leemos nosotros estos instrumentos donde nos determinan el origen de las violencias y nos dice son relaciones desiguales de poder, entonces nosotros tenemos conocimiento de que esa relación desigual de poder entre hombres y mujeres nos ubica en dos posiciones, uno de ventaja y la otra de desventaja. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Porque si yo estoy en la desventaja, por supuesto quiero estar en el otro lado y asumir la posición de la ventaja, ¿verdad? Y aquí salen dos términos muy comunes, que es dominante y dominador. Entonces, ¿quién es el que domina? ¿Quién es el que aparentemente está condicionado a permitir esa dominación? Entonces, siempre hay dos posiciones en dos polos opuestos encontradas y que una sirve a la otra. En ese sentido de colaboración es que nosotros tendríamos que informarnos, informar a la población sobre esas diferencias, sobre esas desigualdades, para empezar a trabajar sobre los mecanismos que permitan equiparar la situación y condición de hombres y mujeres. En los 8 aspectos que los ODM mencionan, ¿verdad? El acceso a la educación primaria, esto que es, bueno, yo voy a dejar de violentar la posición de las niñas, porque principiamos por ahí, de las niñas, y buscando recursos o buscando que la gente cambie su pensamiento de que las niñas no necesitan ir a la escuela. Entonces, informando sobre eso, ¿verdad? El desarrollo o el buen vivir tiene que ver con el acceso a la educación y a que nosotros aprendamos lo básico para poder emprender cualquier situación de la vida. Lo segundo, con el tema del recurso alimentario que ellos decían, también hay una posición ideológica muy marcada en que en el desarrollo corporal de las mujeres necesitan menos alimentos que los hombres, porque la masa corporal de ellos es más grande, tienen que ser más fuertes, y aquí es donde vemos que todas las tendencias sociales o el género le ha ganado la partida a la parte sexual, a lo natural, o sea, cómo lo normativo está teniendo mayor vigencia sobre lo natural, y condicionadísimo, ¿verdad? Entonces uno se come 4 comidas y a las niñas le dan una, bajo el precepto de que no lo necesita. Entonces esa desigualdad genérica también está provocando dificultades en el desarrollo físico y psíquico de las mujeres. Y cuando vemos después el ODM número 4, que habla sobre la protección de la maternidad, uno decimos, ¿cómo voy a poder lograr equiparar la maternidad? Cuando ya viene un condicionamiento que tiene que ver, primero, con todo el tema nutricional. Madres desnutridas, hijos por generaciones desnutridos.
y yo quiero detener la mortalidad infantil, entonces si vamos viendo es un, como dices, un fenómeno como en cadena, ¿verdad? Por donde principiamos a resolver lo que está sucediendo. Y tiene que ver con la situación y condición de las mujeres definitivamente. Entonces, los ODMs van anclando todo esto y van diciendo, ok, hay un ejercicio desde hace 40 años en querer reconocer que las mujeres han sido discriminadas en todos los campos de la vida. Hay un marco jurídico específico donde habla de las violencias y reconoce los campos en que las violencias se ejercen. La conferencia internacional marca específicamente que esas violencias están más marcadas en el derecho a decidir de los cuerpos y a llamar el derecho sexual y el derecho reproductivo como un derecho. Y aquí se empieza a cuestionar la maternidad social versus de la maternidad decidida. Y por último, bueno, los ODM ya especifican que este es uno de los hitos más grandes que hay que resolver. La maternidad, la mortalidad infantil, la soberanía alimentaria, el derecho de las mujeres. Y de ahí se vienen con otros, ¿verdad? El tema del medio ambiente, que también de alguna manera tiene un peso muy fuerte en todo el tema de la soberanía alimentaria. El tema de la solidaridad, o sea, la solidaridad debe de reconocer el derecho solidario y todo el aporte internacional debe reconocer que de alguna manera va a contribuir a equiparar estas desigualdades de los hombres y de las mujeres. Y empieza a conectar que el mecanismo de resolverlo tiene que ser, ellos mencionan los parlamentos, entonces dice, ¿quién legisla y quién norma de nuestros dentro de nuestros países? Ellos son las personas altamente responsables para determinar principios del cambio desde la normativa. Y entonces empieza a generar responsabilidades sobre los parlamentos, sobre los congresos, sobre los legisladores de nuestros países, para que ellos tengan una actitud diferente. Y ahí nos va indicando también a nosotros sobre quiénes nosotros tenemos que ejercer esa vigilancia o esa observancia ciudadana para pedir cuentas y para auditar con respecto a todas las acciones, a todos los programas o a todas las situaciones políticas de nuestros países. ¿Qué nos queda como países en el tema legislativo? Bueno, revisar la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, que tienen dos comités específicamente integrados por expertos, donde ellos hacen visitas de país, hacen entrevistas y hacen una revisión, y ahí sí una escucha alternativa, porque las organizaciones sociales tienen la oportunidad de poder participar en estos comités, aportar de viva voz, no solo con informes sombras redactados, sino transmitiendo directamente la información, y tienen también la facultad de incidir en los países para que estos comités sean invitados a los países para que revisen los avances. Sumado a ello, cuatrianualmente se presentan los informes donde los estados dan cuenta de los avances en todas las esferas marcadas por ambas convenciones, y ahí vienen los informes sombra y los grupos de las organizaciones civiles donde aportan esos documentos sombra para poder hacer unas repreguntas y cuestionar a nuestros países y ser sancionados de alguna manera. Pero también genera otros mecanismos, que son los mecanismos jurídicos internacionales, donde agotadas las instancias nacionales y no satisfechos en el acceso a la justicia y en la respuesta que la justicia nacional da, pues nosotros podemos acceder, y ahí viene la condena a los estados y a las personas que han agredido los derechos, en este caso, de las mujeres. Inconformidades producto de esto, pues por supuesto que lo hay varios movimientos que se han levantado alrededor de la región, diciendo que los derechos especiales de las mujeres pues ha sido un mecanismo de violentar los derechos del hombre, pero cuando uno revisa la normativa internacional y dice, bueno, tengo dos convenciones versus un listado de convenciones históricas que tienen más de 700 años de estar abordando el tema de los derechos del hombre y del ciudadano con nombre, porque sí dice, ¿verdad?, derechos del hombre y del ciudadano, le reconoce su identidad sexual, pero también le reconoce su identidad política. Y en esas legislaciones internacionales las mujeres ni siquiera eran consideradas como humanas, ni en el nombre, ¿verdad?, mucho menos en las posiciones. Entonces yo creo que esos avances sí se han dado, están apareciendo más normas específicas. Las consecuencias internacionales a nivel nacional pues son interesantes. Lo primero que invitan a cambiar son las constituciones. Recuérdense que en las
jerarquía jurídica dentro de nuestros países. La Constitución, la Carta Magna que decimos, ¿verdad?, es el primer mandato oficial donde toda la población reconoce la soberanía del Estado y se estructura. También reconoce y estructura instituciones autónomas que velan por los derechos humanos de las mujeres, las famosas procuradurías que hablábamos ayer y que me escribían ayer. Sí, mira, la Procuraduría sacó un informe, por supuesto recordemos que es autónoma, pero es parte también de la estructura del Estado, y el Estado tiene un espíritu muy específico, del cual también tenemos que abordar, ¿verdad? ¿Qué modelo de Estado queremos? Si nosotros le hacemos un Estado pater, un Estado benefactor, las constituciones lo dicen así, el Estado está para velar por el bien común de las poblaciones. Y entonces uno dice, bueno, bien común, ¿qué es? Lo bueno para todos, pero ustedes saben que operativamente lo bueno para todos es difícil cuando todos tenemos un concepto y un estilo de vida tan diverso. Esa es una. Otra, cuando la delegación total del Estado y todas las finanzas van hacia ellos para que ellos tomen decisiones, ojalá políticamente responsables, para devolver a la población la cobertura de sus necesidades. Pero también no olvidar que esos estados tienen un espíritu con el cual fueron creados, y es un mecanismo de control al comportamiento de la población. Y aquí yo quiero hacer un aporte bastante crítico para que nosotros empecemos a generar un modelo de Estado distinto. Entonces, si yo tengo ese Estado benefactor, si yo tengo ese Estado paterno, ¿verdad?, y estoy tratando de construir la paternidad, un Estado paterno, un Estado patriarca, un Estado vertical en el que, como dice, él es el único que gobierna y todos nos sujetamos, y que lo que yo aporto a ese Estado es todo el paquete económico para que él funcione. Entonces, pero esa responsabilidad a mí me delega el derecho de la vigilancia y también del señalamiento de los comportamientos que van en contra del bien común o del bienestar de la mayoría de la población. ¿Cuáles son esas herramientas para generar un modelo de Estado diferente? La participación ciudadana como la primera responsabilidad, el ejercicio de la rendición de cuentas, o sea, yo tengo la potestad de solicitar la rendición de cuentas de cualquier institución del Estado, el acceso a la información también, utilizar esos mecanismos que a mí me permiten recibir y pedir información sobre las actuaciones, los programas, el cumplimiento de las políticas de las instituciones, y ellos están obligados a rendirlo. Y otro es que la soberanía de la población delegada en esa estructura del Estado no se debe perder de vista. Un Estado soberano, pero porque una población ha delegado un ejercicio del poder, porque no todos podemos estar sentados en la silla presidencial, ¿verdad? Aunque quisiéramos, no se puede. Pero ese Estado sigue manteniendo en lo profundo el por qué nació. Y si nosotros nos remontamos, hay un libro que les invito a que lo lean de Federico Engels que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí entendemos nosotros que la estructura del Estado surge porque hay familias, o sea, grupos de personas gobernados por un patriarca, o sea, un hombre que en su pensamiento lo que quería era resguardar dos cosas: su economía, sus posiciones y su honor. Entonces, esa familia gobernada por un patriarca trasciende a que él tiene que cuidar y convertir su propiedad privada, o sea, ponerle límites a lo que es de él, y tercero, buscar un mecanismo que le garantice que esa propiedad privada y la estructura de su familia va a ser cuidada. Ahí surge la propuesta de generar un mecanismo del Estado que sea como el regulador del comportamiento de unos con otros, y automáticamente nos ubica en posiciones desiguales, los gobernantes y los gobernados, y como un mecanismo muy estratégico, o llamémosle ejercicio democrático de decidir mediante el voto a quienes tenemos gobernándonos. Pero esta estructura de familia y propiedad privada es el ser real de los estados, proteger los intereses económicos de las familias dueñas de nuestros países, para que hayan límites del comportamiento de la población y no vayan más allá de lo que tienen que ir. Y entonces ahí es donde uno se plantea, bueno, ese es el modelo de Estado con el que nacimos, pero ese es el modelo de Estado que queremos y que queremos fortalecer, o queremos un modelo de Estado diferente, sabiendo que siempre el espíritu y el centro del Estado va a ser ese.
proteger a determinadas familias. En Guatemala son 18, en El Salvador sé que son 14, en otros países por averiguar, pero hay familias con nombre que son las que, como dice uno, ponen y quitan presidentes aunque nosotros elijamos, y manejan todas esas estrategias ideológicas para que nosotros vayamos tomando decisiones quién será nuestro futuro presidente. Entonces, todo eso está incorporado también dentro de estas estructuras internacionales. Ellos tienen conciencia y ahí es donde llaman la atención y dicen que puede debilitar o que no puede permitir el alcance de estos 4 mecanismos. Entonces dice, estados débiles, 2, el nivel de corrupción de los políticos en el manejo económico y en las decisiones de la inversión de los programas estratégicos a la población. Y 3, la impunidad. Y la impunidad al final, ¿qué es? Utilizar todo el marco normativo y jurídico para satisfacer los intereses y las necesidades de esa cúpula política que es la que nos gobierna, ¿verdad? No me dejarán mentir, hay casos muy paradigmáticos en cada uno de nuestros países donde también la justicia nos da a nosotros una visibilidad de cuál es su comportamiento y quién está detrás de todo eso. Los poderes reales, ¿verdad? Versus los poderes formales. Los poderes formales los conocemos y están escritos y es parte de lo que hemos hablado. Pero detrás de ese poder formal hay un poder real que es el que está utilizando estos mecanismos para mediar el alcance de estos intereses y para que este desarrollo resiliente que nos proponen no se alcancen los plazos que internacionalmente se han establecido, ¿verdad? Y entonces la cooperación internacional, dado cuenta de todos estos mecanismos y de todos estos juegos, dice, no, pues yo en paralelo tengo que hacer un espacio de desarrollo humano solidario hacia todas estas luchas que la sociedad civil está teniendo para generar una herramienta alternativa y que nosotros podamos tener como sociedad civil de alguna manera algún recurso para paliar esas situaciones sociales que nos atacan. Y ahí entra la sociedad civil como un mecanismo innovador, más o menos hace 30 años, y que se ha convertido en un boom. Ahora ya la misma cooperación ha visto el efecto de ese boom que generó con los aportes económicos que ha hecho y que también los buenos políticos han aprovechado la cooperación internacional y muchos de ellos cuentan con sus mismas organizaciones de sociedad civil haciendo acciones aparentemente sociales para paliar un poco la conciencia. Y entonces en esos 2 procesos paralelos, que por supuesto en porcentajes es muy bajo, ayer alguien decía, ¿verdad? Pues no es una responsabilidad nuestra que hemos asumido, no es nuestra, pero la hemos asumido, pero estamos en la regla del 80-20. Y entonces es la cooperación pro gobierno versus 20% de los fondos pro derechos humanos o pro movimientos sociales que le vayan recordando a los estados que también ese poder ha sido transferido mediante estas estructuras democráticas representativas con el derecho a elegir mediante el voto y con un marco normativo que permite legislar para alcanzar el bien común de la población. Y entonces empiezan a surgir, ayer hablábamos un poco de las industrias, algunos movimientos que están tratando de regresar a los antecedentes de quiénes eran los dueños de estas tierras y de los derechos a quién corresponden. ¿Y por qué les hablo todo esto? Porque todo esto de las megaindustrias atentan contra el primer derecho y que es el derecho del hambre, el derecho de comer para que el hambre y los niveles extremos de pobreza en nuestros países acaben. Y entonces en esas luchas del territorio hay fenómenos a nivel de la región muy interesantes y empiezan a aparecer las industrias llamadas extractivas, y entonces en las industrias llamadas extractivas están estratégicamente acaparando territorios en nuestras regiones que tienen que ver con minería, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con plantaciones que generan agrocombustibles, pero que tienen que ver con el recurso hídrico, que es una de las cuestiones más importantes, ¿verdad? El agua es la vida, y la vida para la tierra, y la tierra para los alimentos de la humanidad. Entonces dice uno, aparece otro fenómeno también que nuestras legislaciones por supuesto que lo apoyan porque son benevolentas hacia la inversión internacional, pero que está atacando el derecho a la vida fundamental, o sea, quien no come no vive, quien no bebe agua, y eso lo sabemos, a ver, no sé cuántos días podemos aguantar sin comer, pero sin beber agua es imposible. Entonces hay 2 recursos naturales que están siendo atentados por intereses económicos de megaindustrias internacionales
y que no hay una regulación específica, sino pareciera que hay un pacto regional en cuanto a autorizar licencias para el uso y la tenencia de la tierra para la explotación de todos los recursos naturales de nuestro país. Entonces, se nos suma un fenómeno monstruoso sobre el cual la sociedad civil está tratando de paliar a nivel de la región, porque está en todo, o sea, estamos hablando México, Guatemala, hasta Panamá, las licencias de extracción se están y de acaparamiento de los recursos hídricos se están teniendo de una manera muy fuerte y aún no hemos podido concebir los efectos que van a tener a mediano plazo, porque ya ni siquiera poder decir a largo, sino que están teniendo inmediatos y que van a tener a mediano plazo con respecto al tema de la soberanía alimentaria, que es una de las situaciones más críticas que se tienen en situaciones de riesgo, situaciones de amenazas o desastres que estamos viviendo en nuestros países. Entonces, la convención, uno mira las dos convenciones y uno dice la convención de la violencia y la convención de la eliminación de la discriminación, dado estos nuevos fenómenos, están quedando bastante cortas porque no tuvimos quizás la dimensión hace 40 años de ver que estas cosas iban a empezar a pasar y que las guerras ya no iban a ser tanto por el poder económico, sino por el manejo de los recursos naturales que los estamos agotando, pero recursos que tienen que ver y que atentan contra el derecho fundamental de la humanidad, que es la vida. Y entonces nosotros decimos, hey, bueno, ¿qué hago? Esas son violencias, por supuesto, pero ¿cómo hago para legislar estas violencias? Están apareciendo bastantes acciones, propuestas incluso por pequeños grupos o movimientos que están teniendo de manera muy cercana situaciones encontradas con respecto a la lucha de los territorios, conscientes de los efectos de qué es perder las tierras, que es perder la tierra, es dejar de comer, ¿verdad? Sobre todo para el 70% de nuestra población que vive en la ruralidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué violencias ataco? Porque otra vez las que están muchas veces al frente de estas violencias están siendo las mujeres. Mujeres arriesgando su vida y medios de comunicación deslegitimando esas luchas o esos movimientos porque son las mujeres las que están al frente, ¿va? Entonces esas imágenes estereotipadas respecto a la participación, la organización de las mujeres, la lucha por la defensa del derecho fundamental de la vida, de la seguridad, de la integridad y de la dignidad, se siguen viendo vulnerados. Y entonces eso es algo que los ODM de alguna manera dejaron fuera, no sé si por conveniencia, como decimos aquí, porque alegamos demencia mental que en el 2000 esas cosas no pasaban. Sabemos que no es cierto, estos son fenómenos que vienen desde los 90, todo el tema de las industrias extractivas, pero que son fenómenos que sí están atentando de manera directa al primer indicador establecido por los objetivos del milenio, que es reducir el hambre y la pobreza extrema en nuestros países. ¿Qué nos invita, sobre todo a las organizaciones, como muchas de las que ustedes están trabajando con la situación de riesgo, y es hacer un poco más vigilantes, podríamos decir, al aparecimiento de estos fenómenos, más gestores del tema de la organización a nivel de las comunidades y de los grupos que viven en las áreas rurales donde estas megaindustrias están apareciendo, hacia ir identificando a mediano plazo, ¿verdad? Al mediato y inmediato plazo, cuáles son los efectos que las comunidades van a tener y qué mecanismos o estrategias de participación deberíamos de ir considerando para ir luchando por el ejercicio 1 del derecho de reducir el riesgo de morir por hambre, 2, de garantizar en realidad que la situación de vida, de salud de las poblaciones no vaya menguando más, 3, cuidando por el tema de la nutrición y el derecho a decidir de las mujeres con respecto a la maternidad y buscar esas garantías sociales que vayan generando recursos para que esto no vaya, como dice, recrudeciéndose más, sino buscar paliativos y de manera preventiva, porque no hay que esperar, como dice, a que el porrazo venga, sino que hay que salir antes, ¿verdad?, para que no nos caiga. Y en el tema también de las inversiones solidarias, cuando vienen los recursos internacionales, de establecer programas que vayan considerando estos fenómenos que están apareciendo para que vayamos
trabajando, de un momentito, para que vayamos trabajando. Denme un momentito que la presentación está trabajada. Bueno, para que vayamos trabajando alrededor de ellas. Es que esa era la introducción. Ok, bueno, entonces, aterrizando específicamente en CEDAW, la CEDAW específicamente considera 3 fuentes. La Carta de las Naciones Unidas, compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 2 pactos que las hacen vinculantes, y resoluciones y declaraciones diversas y recomendaciones que ha hecho, porque como está también la Declaración contra la eliminación la discriminación racial, que es uno de los antecedentes, solo que CEDAW ya es específicamente en el tema de mujer. Entonces, son los documentos que la CEDAW invoca para empezar a abordar el tema de la discriminación contra las mujeres. Todos estos fenómenos que estamos hablando tienen que ver con la discriminación contra las mujeres en sus distintos ciclos etarios, pero que se suma a otro fenómeno y que son discriminación contra las mujeres que ocupan espacios territoriales donde estas megaindustrias se están ubicando para acaparar las tierras que vayan a significar el control de los recursos hídricos, el manejo de la soberanía alimentaria, porque tiene que ver también el recurso del agua con las siembras, con todo lo que tiene que ver con granos, con la dieta familiar. Y lo que les comentaba, bueno, preocupada, ¿verdad?, por ese marco normativo que vincula a los estados a generar una cultura de paz y de no discriminación. Bueno, pues sí, que el derecho a la igualdad se sigue viendo violentado y que ellas siguen siendo objetos importantes de discriminaciones al no ser consideradas en los efectos de todos estos fenómenos nacionales provocados por agentes externos. ¿Qué contempla? Conceptualmente, la CEDAW, la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción, o sea, distingue, excluye, pero también restringe a las mujeres por su condición sexual y como resultado menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio independiente del estado civil que tenga, ¿verdad?, que ella pueda disfrutar de sus derechos humanos. Más o menos en los años 50, 52, de una manera interesante, porque ella recalca que no importa el estado civil que tenga, porque las mujeres casadas eran las únicas que tenían el derecho de participar en determinados espacios sociales por el hecho de estar casadas, porque eso garantizaba que eran mujeres honestas y honorables o de reconocida honorabilidad por el hecho de estar casadas. Entonces también el estatus civil le daba a la mujer una posición diferente. Y que los estados firmantes, 173 al día de hoy, de toda conducta discriminatoria y seguir una política encaminada a eliminarla. Y cuando nosotros vemos esas fases, ¿verdad?, en estos fenómenos como la discriminación y las violencias, empieza primero por una fase de conciencia y de diagnóstico de la situación y condición real de la población, otra por establecer una norma para abordar, detener el fenómeno y con posterioridad, a veces a un futuro muy lejano, eliminarla. Pero conceptualmente se propone que los estados deben de trabajar para eliminar la discriminación. Otro es garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones, lo que yo les decía aquí, igualdad de condiciones atendiendo a la desigualdad de condiciones y que no siempre la igualdad nos invita a equiparar, porque yo no puedo, a ver cómo dicen, con una acción igual resolver 2 acciones desiguales. Un ejemplo con el tema de la siembra. Las mujeres, por ejemplo, tienen acceso a los recursos domésticos y a la siembra de traspatio, el pedacito que está detrás de su casa. Sin embargo, el dueño de toda la parcela o de toda la finca o de toda la tierra es el marido. Y uno dice, si yo llevaba un proyecto productivo viendo el nivel y el acceso del recurso de una y viendo el nivel y el recurso del otro, ¿ustedes creen que con una oportunidad igual yo podría equiparar esa desigualdad? Se los dejo como un interrogante. Entonces, garantizar la educación, la orientación en materia de carreras y capacitación profesional no solo ve
el tema educativo formal primario, sino que también ve las oportunidades de tecnificar a las mujeres para que tengan acceso a otros recursos, considerando que el mayor porcentaje de mujeres se dedica al mercado informal, tanto rurales como urbanas. O sea, se hace esta clasificación de que el urbano tiene mayor acceso y la ruralidad se va dejando como en un segundo plano. O sea, hay que descentralizar todos los sistemas educativos para generar. La descentralización es uno de los mayores mecanismos de generar acceso. El derecho al trabajo como un derecho inalienable, y aquí considera la situación condicionada de las mujeres con respecto a los procesos gestacionales, ¿verdad? Una mujer tiene el derecho al empleo, a iguales criterios para escoger y acceder a ese empleo, a igual ingreso o salario, pero también a ser tratada con una consideración especial cuando ella esté en un proceso de maternidad. Y aquí no dice solo a la mujer, sino que también dice que los estados promuevan políticas sociales de tal manera que la participación del ejercicio de la maternidad sea en corresponsabilidad. Si ella tiene la hora de la lactancia, él debería de tener también un horario del cuidado de ese niño o de esa niña, ¿verdad? Y no solo delegar la responsabilidad materna o de la educación y el cuidado de todos los de todas las situaciones de vida de los hijos y de las hijas de las mujeres. Entonces, esas también son políticas que deben de equiparar estas diferencias en que la carga se le da a ella y se legisla en favor de, pero esa legislación también no mide que los efectos y la carga del trabajo hacia las mujeres debería de ser en un ejercicio compartido o corresponsable. La atención en servicios de salud, muchas de las mujeres acceden a la salud preventiva o a la salud primaria, pero no para atender su salud, sino para atender la salud de sus hijos y de sus hijas. Y los hombres, la verdad es que hay una percepción de ser infalibles, de que nada pasa, entonces ni siquiera acuden a los servicios de salud primaria, mucho menos pensar que acuden a los servicios de salud preventiva a nivel sexual y a nivel de la reproducción, ¿no? Y eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales, asegurando su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y a participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo a todo nivel. Y esa es una de las situaciones más críticas, dada que el mayor porcentaje de población de nuestros países son mujeres. Del mundo, más del 50% son mujeres. El mayor porcentaje de las mujeres viven en ruralidad, en áreas rurales, de una manera muy precaria, no acceso a servicios básicos, la infraestructura de sus viviendas son, pero que le digo, lo mínimo de lo mínimo. El tema de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria en condiciones de saneamiento muy bajos, con niveles de mucho riesgo, donde las cuencas y las fuentes de agua han sido altamente contaminadas también por el mal manejo de los desechos de la basura y de todas las aguas servidas. Entonces uno dice, es como un ciclo de vicios, de cosas que habría que empezar a ver por dónde los cortamos, ¿verdad? Entonces, si las mujeres empiezan a participar en los planes de desarrollo, tiene que ver con capacitarlas, con generar tecnología, con informarlas, con generar conciencia del manejo del agua y del saneamiento de los recursos hídricos para que esto no venga a afectar todo el tema de la seguridad alimentaria y de la dieta familiar. Otra es garantizar los derechos civiles de las mujeres para que tengan acceso a la propiedad, acceso a los créditos, el derecho a la tenencia. Históricamente y hasta por herencia, ¿verdad? Hemos sido excluidas del derecho a tener. Y aquí viene el mecanismo, establece un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer integrada por 23 expertos y que son los responsables de examinar los avances en los estados de cómo se va aplicando la convención. Estos comités se auxilian de alguna manera de las comisiones presidenciales de derechos humanos establecidas en cada uno de los países como el mecanismo garante de estar revisando dentro de la institucionalidad qué se ha hecho a nivel de la norma, qué se ha hecho a nivel de políticas, qué se ha hecho a nivel de programas para el cumplimiento de toda esta cartera de derechos contra la discriminación que establece la CEDAW. Nos cambiamos a la otra, que es mucho más especial y específica, que es la Convención de Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De manera declarativa, ambas tienen el término eliminar, y afirma que la violencia contra la mujer constituye, número uno, violar su derecho humano. Entonces aquí vuelve a sentar que el derecho humano de las mujeres es el derecho a la vida, y contra
primero que la violencia atenta es contra él y las libertades fundamentales, ¿va? Es una ofensa a la dignidad humana. Eso significa que nosotros no deberíamos de tolerar, como dice, tolerar ni ver, mucho menos ejercer la violencia contra nosotras mismas y contra otras y otros. Y la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales que limitan total o parcialmente a la mujer reconocer, gozar, ejercer los derechos y las libertades establecidas en todas las declaraciones existentes alrededor de los derechos humanos. Y también habla de estos sectores, ¿verdad? Cómo se van sectorizando, cómo se van fragmentando a los grupos de mujeres por clase, por raza, por grupo étnico, por nivel de ingresos, por cultura, por nivel educacional, por edad, por religión, y que afecta a sus propias bases. Cuando nosotros hablamos de la identidad humana, deberíamos de hablar de las identidades humanas, dado que cada una de estas condiciones de clase, de pertenencia étnica, de ingresos, de cultura, de nivel educacional, de edad, de religión, pues van generando la diversidad de identidades que forman a una persona. Entonces, cada uno de estos puede ser un mecanismo sobre el cual se violente a alguien o se le discrimine, ¿verdad?, por la posición que ocupan. Y conceptualmente establece que la violencia es cualquier acción o conducta basada en su género que causa la muerte, el daño, un sufrimiento en la integralidad de la persona y establece los espacios, ¿verdad? El público y el privado, que ha tenido dos interpretaciones. A veces dicen el público, espacios fuera de casa, hablando de territorio, y el privado, lo que pasa dentro de casa. Y otra interpretación que se le da es el público, es en cuanto a la relación que tiene una persona con todas las personas que no tienen ningún vínculo ni filial, ni sanguíneo con ella, ni una relación de confianza, ¿verdad? Y que ese es el ámbito privado. El privado es aquel que tiene una relación que vincula a la persona con quien la agrede, y el público es aquella persona que no tiene ningún vínculo. Pero también establece algunos tipos importantes que están cobrando mucha vigencia, bueno, siempre la han tenido, pero que ahora han sido más visibles, y habla del tema de la violación. Sobre todo es un fenómeno milenario que agrede a las niñas principalmente y que tiene efectos fatales alrededor de la vida de las mujeres. El maltrato, y aquí tiene que ver también con las relaciones y las conductas verbales nuestras, el abuso sexual, y tiene que ver con los procesos de aprendizaje, con dejar de considerar que el cuerpo de las mujeres es un territorio político donde todo el mundo toma decisiones, contra la tortura. Recuérdense que el Estatuto de Roma es uno de los mecanismos más recientes legislados y aceptados por la región centroamericana con el tema de tortura, y que vincula la tortura y las violaciones hacia las mujeres, y que era el mecanismo de la Corte Penal Internacional. La trata como un fenómeno transnacional donde tienen que ver gobiernos, grupos militares, empresas privadas. Es impresionante, ¿verdad?, el fenómeno de la trata de personas, principalmente de las mujeres. El mayor porcentaje son mujeres, niñas y adolescentes, y la región se ha convertido en uno de los mayores espacios para captar mujeres tratadas. Y que a esto se vincula otro fenómeno, ¿verdad?, que el crimen organizado y el fenómeno de la droga. La prostitución forzada, también hay grupos que están en contra de la prostitución y marcan también esto para tratar de abolir la prostitución, incluso como un trabajo, porque dicen que no puede ser que la prostitución ahora se legisle como un trabajo sexual, cuando nosotros no podemos obviar todo el antecedente histórico de la prostitución. El secuestro, el acoso sexual en el trabajo, en instituciones educativas, en establecimientos de salud, cualquier otro lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Pero esto también tiene que ver mucho con un condicionamiento del pensamiento social. Ayer si se recuerdan, yo les contaba la historia de la educación de la niñez, y tiene que ver con el marco de la violencia, ¿verdad? En que yo les digo a mis hijos y a mis hijas, miren, por favor, si se aparece una persona extraña, no le hablen, no le reciban ni un dulce. Si le dice que vayan con ellos, díganle que no. Esa enseñanza ha condicionado mucho que
la familia, el hogar y la escuela sean como son cerrados, ¿verdad? Sean los lugares más seguros donde nuestros hijos y nuestras hijas estén. Y no porque ahora yo tengo que decir, no, mire, reciba al extraño, acepte al extraño, sino que yo tengo que generar alertas tanto fuera con extraños como dentro. Y que no lo hemos hecho, ¿verdad? Así que ahora es para repensarlo. Y entonces ha condicionado a que los espacios de confianza y las relaciones de confianza seguras son las relaciones privadas. Y resulta que son estas, desde antaño, las que más han agredido el derecho a vivir libre de violencia de las mujeres, de los niños, de los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad. Pero ese condicionamiento ideológico basado en la educación como una herramienta para socializar nuestros comportamientos nos ha determinado a que esa respuesta no venga por ese lado porque a mí no me ha advertido que mi cercano puede ser mi mayor agresor, sino al contrario, me ha advertido que solo el de afuera me puede violentar. Y bueno, vemos los efectos y las consecuencias hasta el día de hoy. Y entonces habla de los ámbitos, ¿verdad? Miren, en cualquier espacio, con cualquier persona, en cualquier relación, en cualquier sector, las conductas o las acciones de violencia se pueden dar. Entonces, ¿qué dice? Miren, toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, en cualquiera de los ámbitos, afuera o adentro, no importa que sea su vínculo privado, su vínculo público, no importa. Y habla del derecho al respeto a la vida. Ayer que hablábamos de toda la historia, el avance y la evolución de los derechos humanos, lo primordial que se trata de reconocer en cualquier declaración o en cualquier convención, acuerdo, protocolo, documento relativo a esto es la dignidad humana. O sea, es una acción que atenta contra la dignidad del ser humano, la violencia, la discriminación, que son de las cuestiones más sentidas y que están más metidas en el corazón y la mente humana, ¿verdad? Entonces, a que se respete su vida, que se respete su integridad física, su integridad psíquica, moral, la libertad y la seguridad personales, a que no sea sometida a torturas, a que se respete la dignidad inherente a su persona, que se proteja a su familia, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Miren qué interesante, o sea, no solo ante la ley, sino que también me debe de proteger de aquellos marcos normativos donde la violencia está legislada y la discriminación está legislada. La región de América Latina, que ha sido, como decimos muchas veces, un corte y pega del derecho romano y del derecho español, tenía un artículo bien particular que tiene que ver con el comportamiento sexual de las mujeres. Aparecía un delito que se llama homicidio en estado de emoción violenta. Y no era un delito para sancionar la conducta de los hombres, sino que era un delito para eximir la conducta de los hombres. ¿En qué sentido? Decía que el marido tenía el derecho de matar a su mujer si la encontraba en un acto de traición con otro hombre. Entonces, como eso era una cuestión emotiva que a él lo sacaba de sus casillas, él tenía el derecho a matarla y se legisló para eximirlo a él de la responsabilidad de ser condenado por ese homicidio, por atentar contra la vida de la mujer. Yo no sé si en las normativas de ustedes todavía existe, vale la pena que revisen sus códigos penales, pero en Guatemala, por ejemplo, eso desaparece hará unos 15 años. Pero todavía en algunas maneras se empieza a invocar, ¿verdad? No, miren, es que la situación y la condición emocional de esta persona, dado el hecho, no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces se usa para atenuar y no para condenar. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Que una legislación sea el marco normativo para violentar a otra, encima de que ha sido violentada en su derecho a la vida, para violentar todavía en el derecho de legitimar que el otro es su propietario. Pero pasa. A ver, ¿qué otra cosa? A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, y cuando vemos el derecho de los alimentos en nuestros países está legislado en los códigos de familia, y entonces le establece a la mujer bajo el precepto de los roles, ¿verdad? De que él es el proveedor y de que es la recipiendaria de esos recursos. Le generan a ella un recurso de decir, bueno, usted tiene derecho a los alimentos y la manera de accesarlos es que usted tiene un recurso por la vía de familia donde puede demandar los alimentos. Pero le tiene que probar a él una serie de cosas. Primero, que tiene capacidad de pago, usted tiene que proveer documentos que le digan dónde trabaja él, cuánto gana,
tráigame un presupuesto para ver si usted no se quiere enriquecer pidiendo el derecho de los alimentos y esa serie de cosas. Entonces uno dice, bueno, está bien, la ley me da una oportunidad de legitimar mi derecho, pero cuando reviso el procedimiento, ese derecho nunca lo voy a alcanzar. Entonces, la ley establece como algo positivo y el procedimiento va como algo que atenta en contra del derecho. Entonces, son esos juegos jurídicos y normativos que están y que hay que entrar a revisarlos para que la garantía del derecho sea real. Habla también de la necesidad de profesar la religión. Ayer veíamos que la religión no es el quinto poder, sino el primer poder ideológico que condiciona la actitud de las personas hacia tolerar determinadas cosas, ¿verdad? Hacia sancionar también los comportamientos de las otras y de los otros, porque nos ubica entre buenos y malos, ¿verdad? ¿Quién es la mujer buena? ¿Quién es el hombre bueno? ¿Quién es la mujer mala? ¿Quién es el hombre malo? A profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, empiezan a normar el derecho a la espiritualidad, ejercer nuestros derechos civiles y políticos, tener igualdad de acceso a funciones públicas de nuestros países y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y esto es bien importante porque a veces nos consolamos con ocupar un espacio y no somos conscientes de que ese espacio debería de determinarme a mí el ejercicio del poder de tomar decisiones y de decidir sobre los otros. Hay 3 estadios en el ejercicio del poder. Dice, cuando otros deciden por nosotros, cuando nosotros decidimos por nosotros y cuando nosotros decidimos por otros. Y en la etapa de la vida, no me dejarán mentir, siempre nos va a llegar. Decidían por nosotros, hoy decido por mí, pero también yo he empezado a decidir sobre las demás personas. Entonces, esa toma de decisiones en la participación política es importante. Incluso dentro de nuestra familia es un campo político. Entonces, ¿qué nivel de decisión tenemos las mujeres con respecto a los hombres? Y no para hacer la guerra de los sexos, como dicen, ¿verdad? Sino para abordar todo el tema del ejercicio del poder en nuestros hogares. A ver, aquí tenemos un par de comentarios. ¿Qué sucede cuando las leyes que tenemos no se aplican? Hay un caso que hace apenas 3 días un hombre le cortó el cuello con un cuchillo a su expareja, la cortó y cortó a 2 personas más. Y ahora sale que podría salir el hombre bajo fianza. ¿Qué pasa entonces con la legislación en defensa de los derechos de las mujeres que tenemos en nuestros países? Miren, pues los gallos gallinas, no sé de qué país me está hablando, a ver quién es. Yolanda. Pasa algo con las normativas en relación al derecho a la vida de las personas. Las mismas normas pueden tener acciones atenuantes o acciones que le den la oportunidad siempre de protección del hombre a que él tenga un recurso más que ser sancionado en su libertad. Y por eso les decía aquí los juegos del derecho, ¿verdad? Porque yo puedo decir, si mire, comete delito de femicidio, en el caso de Guatemala, la persona que diere muerte a una mujer por el hecho de ser mujer en relaciones desiguales de poder. Ese es el delito, pero cuando yo empiezo a ver las características que determinan ese delito, esas características son un condicionante del procedimiento para sancionar, o sea, le va dando salidas a él, y muchas veces en el tema jurídico no nos metemos, casi no nos metemos, pareciera que como la justicia es especializada, ahí entran otros, pero no entramos nosotros ni a ver cómo desarrollan las estructuras delictivas y mucho menos a conocer los procedimientos. Entonces el delito puede estar establecido, pero si el procedimiento a él le faculta algún recurso que le dé el derecho a no ser sancionado, privándolo de la libertad, sino que el derecho a un recurso, a que él pague por su libertad y que él esté condicionado a ser preso en su casa, que eso es mentira, ¿verdad? Yo voy y firmo un libro y de todos modos sigo libre y hago lo que quiera. Entonces, también, ¿cómo está normada la legislación de su país? ¿Qué procedimiento tiene? Y aquí viene otro fenómeno. Recordémonos que a nivel de los organismos judiciales, ellos manejan un famoso término que es, yo le digo que para mí es el mayor elemento de la impunidad y que se llama la libertad de juzgar. Entonces, dice que los jueces tienen la libertad de juzgar de conformidad con la psicología, con la sana crítica razonada, con la interpretación que él le quiera dar a la ley. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿de qué Estado de Derecho estoy hablando? Por eso les hablaba de qué modelo de Estado queremos, qué Estado de Derecho estoy hablando, porque
una persona no puede ir por encima de un marco normativo. Él es el encargado de aplicar el procedimiento y de juzgar de conformidad con ese marco normativo y no de juzgar de conformidad con sus interpretaciones personales, si no cualquiera de nosotros lo haría, ¿verdad? No necesitamos de legislación para seguir normando esos procedimientos. ¿Qué tenemos que estar ahí? Vigilantes y aprender a usar los medios de comunicación para que a estos casos se les dé seguimiento, ¿verdad? Sí, puede seguir bajo fianza si la norma tiene establecida de que un homicidio tiene una salida procesal alternativa, ahí es el procedimiento el que está errado, ¿verdad? Y sobre el cual tendríamos que trabajar para modificarlo. A ver, esta es la decisión de un juez. Pese a la seriedad de sus heridas, además de las otras dos víctimas, la madre de la víctima denunció que Umaña podría quedar en libertad el lunes después de que pague una fianza de $4,000. El juez del juzgado primero de paz de Metapán dictaminó que el caso pase a la siguiente fase del proceso, es decir, a instrucción, pero no ordenó que quede detenido, sino que le dio la posibilidad de pagar una fianza. ¿Sí? Esa es una salida procesal que tendríamos que revisar en las normas de ustedes. Si está establecido así, por supuesto, es uno de los mecanismos que más usan, ¿verdad? Las fianzas u otras salidas procesales alternativas. La Fiscalía de la República puso 2 cargos de femicidio agravado, atentado y homicidio agravado contra Umaña. El juez consideró que solo eran lesiones. Vamos a ver. Creo que me están hablando de El Salvador, ¿verdad? Consideró que solo eran lesiones. La jefa no de atención especializada es una interpretación antojadiza para favorecer a Umaña. Sí, y aquí empezamos con el tema de los pactos, como dicen, los pactos patriarcales y el poder de la justicia, como decía una colega mexicana. Ella decía, los guardianes del patriarcado de nuestros países son los órganos judiciales, porque recuérdense que la norma es el mecanismo y los órganos judiciales son los responsables de hacer ese mecanismo efectivo. Y cuando hablamos de estos elementos de la interpretación de la psicología, de la sana crítica razonada y de la libertad o la independencia judicial, también como dicen, nos metemos a camisa de 11 varas porque le damos la potestad a un hombre de juzgar, desde su estructura y su construcción, por supuesto, humana, a otro hombre que es su colega, su compañero, su hermano, es otro hombre. Y entonces eso media un montón en relación a esto. Y se violenta el derecho, por supuesto, porque aquí el derecho queda a merced de quien juzga. A ver, el problema central cuando existe el marco de derechos hacia mujeres es la aplicación de la ley. Se debe trabajar sobre el sistema jurídico, no sobre el instrumento que es la ley, y en este sistema están implicados aplicadores de justicia, instituciones y personas. Cuando les hablaba de que la preocupación de los que plantearon los ODMs era la corrupción y la impunidad, es porque se tiene conciencia de esto. Cómo el mismo procedimiento me va generando mecanismos de impunidad y esos entramados, como dice uno, los entramados de la impunidad están tejidos en esos hilos tan delgaditos, pero tan juntos, en que, el marco establece la estructura del delito y la caracteriza, y ahí ya no me salió tan bien el asunto, pero cuando me voy al procedimiento, el procedimiento es el entramado de la impunidad, porque les va generando garantías para que ellos vayan saliendo de esto. Nuestros países son ricos en el tema normativo, y normativo de avanzada, supuestamente, ¿va? Basado en los marcos de derechos humanos, estableciendo todo el tema de género, aparentemente. Pero nosotros no vigilamos que aparte de esa ley, la vigilancia más grande que tenemos que ejercer es en la aplicación. Entonces, ¿cómo hago para que esa ley se aplique? A veces no tenemos la facultad de decir nombres, qué bueno que aquí los digan, y se ha estado hablando de cuál es la responsabilidad ciudadana de ponerle nombre a esos errores en los procedimientos. Porque uno dice, el sistema de justicia no sirve. No es el sistema de justicia. Quien no sirve o quien no funciona de conformidad con son los aplicadores de la justicia, pero no en general. Esos aplicadores tienen nombre, entonces hay que generar un mecanismo, como dicen los castigos morales, y los castigos de la vergüenza a veces pesan más, y diciéndole, no, miren, o sea, el fallo del juez fulano de tal en relación al procedimiento a como lo establece la ley no fue ad hoc, o sea, y que los medios también nos colaboren en eso, porque recuérdense que no siempre los tenemos como aliados.
Dice, yo en ese ejemplo no creo que sea una vulneración a los derechos de la mujer, sino más bien una debilidad del sistema legal. Si es en el procedimiento donde está establecida esta salida procesal, sí, el que está fallando es el sistema normativo. Porque también le da una salida y una oportunidad al juez de juzgar y de aplicar esta norma antes de atentar contra la libertad de locomoción del otro, ¿verdad? Cualquiera podría salir impune. Creo que eso solo lo padecemos, lo padecemos todos los países, ¿no? Una justicia corrompible ante intereses particulares. Sí, eso es así. Es que recuérdense que, por eso le digo, bajo estos preceptos, la debilidad y el entramado de la impunidad está establecido. O sea, cuando yo digo sí, él tiene libertad de juzgar, es una mala interpretación de la libertad, porque la libertad de juzgar es aquella donde a él lo exime de ser presionado por cualquier grupo de interés para que juzgue, pero no le da a él, como quien dice, la facultad de decir, no, mire, cierra los ojos y piensa lo que quiere y a conveniencia juzgue. No, o sea, él tiene la libertad de no ser presionado, pero tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a la legislación y a desarrollar un procedimiento que está legislado, si no, la legislación no tiene sentido. El sistema de justicia es inoperante, inoperante, incapaz, sí. Bueno, pero ¿qué hacer en esto? Primero conozcamos la norma y los procedimientos para poder abordarlos. El tema del derecho es una de las riquezas que toda la población debería de saber, conocer, no solo para no permitir este tipo de acciones impunes, sino también para demandar nuestros derechos, ¿verdad? Y es una de las situaciones donde no queremos entrar, a veces preferimos no conocer las leyes. Inoperante a los intereses de la mayoría de población, sí, y aquí hay dos términos. No debemos olvidar que el derecho es elitista, eso quiere decir que el derecho está hecho para un solo grupo y un grupo que lo puede pagar. No es un derecho que legisle en pro de los desprotegidos, sino que es un derecho que legisla para garantizar, como un mecanismo de garantizar y de resguardar los derechos siempre del grupo que lo detenta. A ver, tenemos un marco normativo maravilloso que no se aplica así. Y ahí sí que, si estamos en la capacidad de hacerlo, deberíamos de ser corresponsables también de salir a actuar en favor de ese marco normativo maravilloso para que sea aplicado. El sistema está funcionando mal. Miren, no es el sistema, son las personas que operan ese sistema. Y por eso les digo, tienen nombres y entonces debemos de bajar de la generalidad a la especificidad para empezar a hacer, como dice, precedente de que las personas que están operando la justicia y que también son servidores públicos. Alguien me decía un día, miren, dejemos de llamarlos funcionarios, es cierto, están para ejercer una función, pero una función a servicio del pueblo. Ellos son servidores públicos, indistintamente del cargo que ocupen. Aún así el presidente es un servidor público porque nosotros nombramos. Y también en el caso de los jueces, recuérdense que, bueno, en el caso de mi país, son nombrados, o sea, son elegidos, son propuestos, entonces yo me puedo oponer también a ese nombramiento. Es una discriminación a los pobres, aquellos que no pueden pagar su defensa. Exactamente, el derecho es elitista, es arbitrario, claro que sí. ¿Se recuerdan que ayer les decía que el concepto social con respecto a los derechos humanos es que ellos cuestionan que no es tan inherente y tan natural que porque la persona nazca los tiene y los ejerce, sino que ellos decían el derecho humano es dinámico, es cambiante y está a merced de los sistemas políticos o de los políticos que nos gobiernan, ni siquiera del sistema, de los gobiernos. Y es real cuando nosotros vemos esto de que sí está determinado, condicionado por, vemos que pues ellos están no tan alejados de la verdad. Si es cierto, los derechos humanos están a merced de los gobiernos o de la gente que detenta el poder en este momento, ¿verdad? Queda al arbitrio del Estado, pues sí, pero nosotros mismos hemos fortalecido ese Estado patriarca y ese Estado que está en pro del 5% y no en pro del 95% que lo lleva, porque al final es la mayoría de la población la que sienta esas estructuras. Construir un nuevo sistema, pues ojalá lo pudiéramos romper y hacer otro, pero es un sistema de relevos. Tenemos que ir construyendo un modelo de Estado alternativo en el que en realidad sea un Estado que responda como un servidor público a los intereses de la mayoría y no de la minoría. Bueno, efectivamente es El Salvador, dice, un país hermano que coinciden muchas cosas con nosotros y que tenemos muchas lecciones conjuntas con El Salvador con respecto al tema de derechos humanos.
Bueno, con gobiernos que están intentando hacer un ejercicio de cambio, lastimosamente en nuestro país, pues nosotros de alguna manera pues hemos tenido una militarización de muchas de la estructura del Estado, pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo vamos logrando lidiar con estas. Los aplicadores del sistema, y a veces como ocurre en mi país, dice, con amparo de instancias superiores dentro del sistema. En Paraguay, por ejemplo, el Poder Judicial, que es el tercer poder público, requiere para el nombramiento de los miembros de la Corte consenso de partidos políticos y se presentan desde el Ejecutivo perdiendo independencia totalmente. Bien, estos otros mecanismos de elección también son parte de cómo se van generando esos pactos políticos porque van como en plataformas, ¿verdad? ¿Qué me implica a mí elegir un grupo de magistrados o de gente que ocupa uno de los tres poderes del Estado? Pues tiene muchas connotaciones, ¿verdad?, con respecto al ejercicio jurídico en el momento que yo me vea implicado en una situación jurídica, pues tengo a mis amigos ahí, entonces se van haciendo como esos encadenamientos de la impunidad, ¿verdad? Yolanda, en el país se invierte mucho dinero en capacitar a operadores de justicia, pero la verdad, a pesar de eso, esa cultura está inyectada en la sangre. Y esa es una de las mayores frustraciones de las cooperaciones. Dice, se han invertido millones en capacitar, pero a ver, recordemos el término, capacitar es desarrollar la capacidad en una persona, pero aquí estoy hablando de técnica. Pero obvio que yo tengo que trabajar con una estructura de creencias, de valores, un sistema de la persona donde todo esto que hemos estado hablando está metido. Entonces digo, si yo no trabajo con la persona, si solo trabajo con la capacidad o el conocimiento de esa persona y olvido que el 100% de esa estructura viene de alguna manera, por decir una palabra, viciada o muy condicionada a este tipo de comportamientos, estoy obviando lo más importante, porque estoy dando una herramienta sobre una estructura que no me va a favorecer, o sea, que va a ir en contra de mí mismo. Entonces yo creo que también los procesos de capacitación deberían por desestructurar ese sistema de creencias, de principios y de valores de las personas basadas en la desigualdad, en la violencia y en la superioridad de unos hacia otros. No solo superioridad sexual de hombres contra mujeres, sino superioridad de estas posiciones que hablaba. Superioridad por una posición, superioridad económica en el que a mí se me olvida que el que me puso fue el pueblo y que pareciera que me puso porque pues yo soy el non plus ultra, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tipo de sensibilización? Porque recuérdense que la capacitación debe de sensibilizar, pero sensibilizar hasta qué profundidad, y eso tiene que ver incluso con la escogencia, o sea, todo el tema del recurso humano, qué mecanismo hay para evaluar el nivel del desarrollo emocional o la historia de esta persona, cuáles son sus antecedentes en la violencia, en la discriminación, en su ámbito familiar, cómo es su estructura. Muchas veces no se llega a eso. Y entonces uno dice, si yo le voy a dar poder a una persona que viene con una estructura particular bastante viciada, me arriesgo, yo me arriesgo. Entonces hay cosas clave que empezar a vigilar en las instituciones, sobre todo como las instituciones de control, como son justicia, como son ministerios públicos, como son tribunales supremos electorales, como son contralorías generales de cuentas, o sea, todos esos mecanismos de control deberían de tener en el tema de la escogencia del recurso humano y de la aplicación test bastante profundos para medir y que esa sensibilización no me cueste a mí toda la vida, o sea, yo voy a pasar sensibilizando 30 años al juez y en 30 años ya no está. Entonces, ¿cómo desde esa escogencia nosotros debemos de ser como muy selectivos? Debería ser una escogencia muy especializada porque me ahorra 10 años de inducción. Entonces, si yo logro medir que esa persona que va a ocupar este cargo es una persona en sus creencias, en sus valores y en sus principios idónea, ahí sí puedo decir, pues empiezo a capacitar. En esta persona yo voy a desarrollar capacidades. Pero todos los procesos han sido al revés. O sea, quiero desarrollar capacidades en una serie de personas, incluso que tienen patologías con respecto a la violencia, ideas cerradas, culpabilizan a las mujeres por sus conductas, súper estigmatizado, la discriminación la tienen pero escrita en la frente, odian a las poblaciones indígenas, odian a las personas pobres, son discriminadores a morir, entonces, y se les ve, porque uno en la resolución puede leer la posición ideológica de esos servidores públicos, entonces es impresionante.
¿Se debe trabajar en una estructura con más sentido humano, borrar la actual? Pues se debe sustituir. Algún día la vamos a lograr borrar, pero sí tenemos que empezar a construir desde nuestros espacios modelos de esos pequeños estados, porque recuerden que el estado es la estructura macro, pero eso es una repetición incluso hasta en mi familia. Entonces, ¿cuál es su gobierno? Yo le preguntaría, ¿cómo ejerce usted ese gobierno que está dentro de su familia y cuáles son sus actitudes ahí? Porque ese pequeño gobierno va simulando al gran gobierno que estamos modelando, ¿verdad? Entonces, sí, trabajar, vigilar cuestiones como esto, el acceso al recurso humano que ocupa esas posiciones de control claves, cómo se da, conocer esos procedimientos. Muchas veces no nos queremos ni meter, ¿verdad? Cuando se están formando esas ternas que son las que van a elegir a esas personas que van a funcionar como los servidores públicos, que van a decidir sobre el comportamiento humano, que van a decidir sobre sancionar una conducta antisocial, que van a decidir sobre todas esas cosas. Y no digamos a los políticos que deciden sobre el futuro y sobre el presente de nuestras naciones, donde vamos todos nosotros, ¿verdad? Y sobre los mecanismos de elección. Hay que invertir mucho, sí. Esta es una oportunidad para la vida a larguísimo plazo. Pero si nosotros revisamos, yo vuelvo al principio y decimos, hace 700 años el mundo no era así. Por supuesto no estamos conformes con lo que tenemos hoy, pero esa misma inconformidad y ese no acoplarnos al sistema actual es el que va generando la necesidad del cambio. Entonces, si hace 700 años era un monarca el que levantaba la mano y todos se agachaban, hoy ya no es así. Entonces, hoy ese monarca levanta la mano, pero ya no todos nos agachamos, ¿verdad? Ya tenemos otros mecanismos de cómo empezar a plasmar nuestras diferencias y empezar a oponernos a esa discriminación y a esa violencia y a ese abuso de poder que fue delegado, porque es un poder delegado, ¿verdad? No es un poder natural que nació con ellos, como consideran los monarcas, ¿verdad? De herencia generacional y vitalicios. Ya no es así. Este poder tiene un tiempo, entonces los que están ahí sentados hoy mañana no van a estar. Entonces, como la responsabilidad ciudadana que yo pedí, porque el derecho a elegir y el derecho a decidir, los pueblos lo pedimos. Y hoy que se nos ha otorgado, ¿qué hago con ese derecho? A los procedimientos donde nosotros hemos contribuido a que esos mecanismos de control no abusen de mí, ¿cómo los uso? O a veces, como dice la anomia social, ¿verdad? Socialmente estamos tan agotados de pelear que ya mejor decimos que venga lo que quiera. Entonces también hay que retomar fuerzas para que ese cansancio pues no nos gane la batalla y podamos usar estos mecanismos establecidos por los mismos estados, en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿verdad? Y aquí hay otros fenómenos que tendríamos que darle vuelta, como recuérdense que la globalización no es económica exclusivamente, la globalización es económica, es política, es jurídica, y eso empieza desde todos estos mecanismos, ¿verdad? A ver, no sé si en otros, pero acá en El Salvador una polarización total. O es de un lado o es del otro, ¿verdad? No hay nada que pueda estar fuera de esos límites. Sí, o caemos de la pluri a la BIPO y ahí nos mantenemos. Entonces, a veces no sabemos qué es mejor, ¿verdad? Si tener todos muy definidos y estar uno de un lado del otro, o tener un montón y no saber para dónde ir. Pero yo creo que si nosotros empezamos a construir un modelo, vamos a poder ir ubicando a estos sectores y haciendo incidencia para que ese modelo se vaya alcanzando. Modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes que están, miren, hay muchísimos, hay 2 positivos, pero 20 que todavía me están ganando la batalla y tengo que ir viendo cómo voy luchando contra ellos. Modificar prácticas jurídicas o en el derecho a la costumbre, ¿verdad?, que respalden la persistencia o la tolerancia a la violencia, sí, y eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿verdad?, cómo ir poniendo límites a mí misma, pero también cómo ir poniendo límites hacia los otros y las otras con respecto a estos comportamientos. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de las mujeres en específico y de la población en general, ¿verdad? Porque cuando hablamos del Estado, yo veo grupos con condiciones de vulnerabilidad, pero también un Estado que atenda contra el derecho de todos y todas, ¿verdad?, a que se respeten y se protejan los derechos humanos, principalmente de las mujeres. Y la mujer como un ente colaborador, como un ente socio, en el sentido de que miren toda la recarga que cae sobre ella, ¿va? Cuando uno empieza a pensar,
bueno, sí, sobre la vida de las mujeres cae la gestación de la reproducción humana, sin ningún recurso positivo, ¿verdad? O sea, desnutridas, con hambre, sin acceso a recursos, súper estigmatizada, con triples roles, tan condicionada, no cabe duda que tenemos una fuerza impresionante, ¿verdad? Para que encima de ser la mitad del mundo todavía seguir criando a la otra mitad. ¿Qué hace falta en nuestros países? Acciones que convergen en estas 4 acciones positivas. Aquí ya más o menos estoy haciendo un resumen de todo lo que vimos entre ayer y hoy, y sigo como en la matraca, ¿verdad? Habla y habla y habla. Me hubiera gustado estar que todos estuviéramos juntos y habláramos al mismo tiempo. Acciones que convergen en estas 4 acciones positivas. 1 es el reconocimiento de los derechos humanos. 2, el reconocimiento de la necesidad de cambiar todas las estructuras del Estado, dando un modelo de Estado diferente, porque lo marcan las convenciones, los OEMs, y la conferencia marca un modelo de Estado diferente. El reconocimiento y el respeto a la dignidad humana, de lo más importante, a tratar de manera especial a las mujeres por todas esas condiciones políticas, económicas y sociales que hemos tenido históricamente y en esa relación desigual de poder que nos han ubicado. ¿Qué hace que falta que nuestros países desarrollen? Como hablábamos aquí, lo primero es conciencia, una conciencia basada en que nos han tratado de manera desigual y que nos deben empezar a ver como humanas de manera igual. La mayor limitación para alcanzar los fines propuestos en cada acción es que esa falta de conciencia en pro de la humanidad, de los políticos y de los grupos de poder que atentan y que tienen toda, como dice, la fuerza económica para hacerlo, pues han sido los que han legislado, han sido los que han gobernado, han sido los que han tomado las decisiones en nuestros países, ¿verdad? Y cómo la misma educación ha servido como la mayor herramienta para mantener las ideologías de las poblaciones como hoy estamos, incluso la enseñanza y la educación superior. Entonces, invitar a hacer espacios más reflexivos, como dicen, menos reverentes y más irreverentes en cuanto a la aceptación de la dominación, ¿verdad? Y empezar, pues no querernos pasar al lado de los dominadores, sino en la horizontalidad del poder, a tratarnos como iguales, a ser como un colectivo con más tolerancia y más conciencia a la diversidad de lo que somos y hacemos, y no a utilizar ni la violencia como un mecanismo para ir más allá, ni a la discriminación, sino empezar a revisar en la conciencia de todos qué hay con respecto a esto. Exacto, no pasarnos al lado de los dominadores, porque miren, ese es el error que hemos cometido, ¿verdad? En los 2 polos que decía, si no estoy de uno, estoy del otro, pero si yo me paso al lado de los dominadores, ¿qué quiere decir? Voy a repetir la historia. Entonces quiere decir que voy a estar encima de los dominados. Yo me paso al grupo élite, dejo de ser del grupo de los desposeídos, pero me convierto en un dominador. Entonces, eso sí es ¿qué les digo? Un llamado a la reflexión, que no repitamos el esquema en el que vivimos, sino que podamos mantenernos en una situación muy equitativa en el poder ver a los demás como yo, y aquel famoso dicho, ¿verdad? No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces eso me hace a mí ponerme en una posición que es compleja, porque es una cuestión tan subjetiva, no es tan abstracta como sentarme en una silla y tengo a todos a la par, tiene que ver con mi pensamiento, pero yo creo que es bueno que lo hagamos, ¿verdad? Entonces la regla de oro es esa: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, no seas un dominador, porque ahí estás en una posición desigual de poder en el que tú te cambiaste, pero los otros siguen estando debajo de ti, y eso pues no se vale, ¿verdad? Entonces, mantenerse en esa parte horizontal. El primer ejercicio empieza por cómo me veo, cómo quiero que me vean, cómo quiero ser como los otros. Siempre nos toca jugar de los 2 lados, pero intentemos no estar más del lado ni de los dominados ni de los dominadores, ¿verdad? Sino estar en una etapa intermedia. Y también pensar tú que cuando a ti se te delega un poder, ¿cómo funciona? Creo que es Franklin, si no me equivoco, el que tiene una frase con respecto a los hombres, pero también converge a las mujeres, y dice: ¿quieres conocer verdaderamente a un hombre? Dice él, pero yo les diría: ¿quieres conocer verdaderamente a una persona? Dale poder. Y entonces cuando tú le das poder a esa persona, le sale lo que tiene adentro. Entonces, pregúntate, si tú estás en un espacio de poder,
cómo eres. Y ahí verdaderamente te vas a conocer. Con esa última reflexión los dejo. Hay muchas inquietudes. El famoso contrato social otorga esa cuota de control y dominio, cediendo al Estado el ejercicio de la justicia, por supuesto. Y en esa estructura estamos todos, porque yo no conozco a ninguno que no la repita, ¿verdad? Entonces, construyamos un modelo de Estado diferente, podemos hacer uso de todas estas convenciones, de todos estos instrumentos internacionales donde son producto de la convergencia de muchos cerebros que han tenido conciencia de esas desigualdades, que falta, por supuesto. No seamos tan, ¿cómo decimos? No seamos tan acomodados de incluso no meternos a reflexionar con respecto a los efectos que todos estos mecanismos internacionales nos han dado, sino que seamos críticos aún de eso que consideramos bueno, porque no hay nada tan bueno que no pueda ser mejor, ni algo tan malo que no lo podamos convertir en algo bueno. Entonces, utilicemos estos mecanismos, yo creo que son positivos. Falta, tratando de igualar, desigualamos, sí, ¿verdad? No nos acomodemos con esos conceptos, porque yo sí sigo creyendo que no podemos igualar a los desiguales. Esas condiciones son diferentes y eso tiene que ver incluso hasta con hasta la estructura sexual de los hombres y de las mujeres. No somos iguales. Entonces hay que ver, ¿verdad?, cómo equiparamos las desigualdades con desigualdades y no utilizándolo en el sentido negativo, sino utilizándolo en el sentido positivo para llegar algún día a construir la igualdad. Así que les dejo muchas inquietudes, escribámonos, platiquemos, ahí estamos a la orden. Alicia sabe ahí cómo localizarnos y pues ojalá podamos seguir compartiendo lo poco que hemos logrado alcanzar o lo mucho que hemos logrado alcanzar. Y bueno, pues qué rico poder saber que podemos compartir conocimientos y experiencias pues alrededor de nuestra región, ¿verdad? Excelente sábado, rico debate. Disfruten su día, está precioso todavía. Ahí sí que el sol está nítido, como para que lo disfrutemos y pues qué bueno que podamos pues estar vivos aún, ¿verdad? Y compartir todo esto. Gracias. Tenemos examen, híjole. Pues que les vaya muy bien. Mucha suerte, a volar el pensamiento, sean muy críticos, no se acomoden a la memoria por repetición, por favor. Quien no piensa diferente o no comete errores, dice no crece, no hace nada, no ha hecho nada, así que démosle adelante, que les vaya muy bien en el examen y pues ahí seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Buen sábado.